La Revolución Francesa transcurre de 1789 a 1799. Fue uno de los eventos más importantes de la historia moderna. No solo cambió la política y la sociedad de Francia, sino que también marcó el inicio de una era de cambios globales hacia ideales democráticos. Es conocida por sus valores de libertad, igualdad, por derrocar la monarquía absoluta en Francia, sentado en las bases de la democracia moderna. Para entender la Revolución Francesa es importante analizar sus causas, que fueron múltiples y se desarrollaron a lo largo de décadas, crisis económicas y financieras. Francia a finales del siglo XVIII estaba al borde de la quiebra. La monarquía había acumulado grandes deudas, especialmente por participar en guerras costosas, como la guerra de independencia de Estados Unidos, además del derroche de dinero en lujos y la falta de reformas del sistema fiscal debilitaban aún más la economía. La sociedad francesa estaba dividida en tres estamentos: el clero, la nobleza y el tercer estado, que abarcaba a la gran mayoría de la población, incluyendo campesinos, trabajadores urbanos y burgueses. Solo el tercer estado pagaba impuestos, mientras que el clero y la nobleza disfrutaban de excepciones fiscales, privilegios, lo que generaba gran resentimiento, y a la burguesía quería más el poder político y el campesinado sufrían condiciones miserables, especialmente tras las malas cosechas de 1188 y 1789, causaron escasez de alimentos y hambre. Los ideales de la Ilustración, con filósofos como Rousseau, Montesquieu y Voltaire, criticaban la monarquía absoluta, el poder de la Iglesia y falta de derechos para el pueblo. Rousseau, en particular, hablaba de un contrato social donde el poder debía estar en manos del pueblo. Montesquieu promovía la división de poderes para enviar la concentración del poder y de una sola figura como el rey. Crisis de la legitimidad de la monarquía. Luis XVI, aunque no era un monarca cruel, fue visto como un gobernante débil, justo a su esposa María Antonieta, que fue criticando por su lujoso estilo de la vida en un momento en que el pueblo sufría escasez de alimentos y crecía de oportunidades económicas. El inicio de la Revolución de Estados Generales y la Asamblea Nacional en 1789, debido a la crisis financiera de Luis XVI, convocó a los Estados Generales una asamblea de representantes de los tres estamentos para discutir una posible reforma fiscal. Era primera vez que se reunía en más de 1070 años. Sin embargo, el sistema de votación era injusto. Cada estamento tenía un voto, lo que significa que el primer y segundo estado podían unirse para anular el voto y el tercer estado, que representaba a la mayoría de la población. En respuesta a esta desigualdad, los representantes del tercer estado decidieron romper con el sistema y declararon la Asamblea Nacional el 17 de junio de 1789, afirmando que representaban al pueblo francés. Esto marcó el inicio de la Revolución. Juramento del juego de la pelota.
El 20 de junio, la Asamblea Nacional se reunió en una cancha de tenis cubierta porque les habían cerrado la sala de las reuniones y juró no devolvérsela hasta destacar una constitución. Este evento simbólico mostró determinación y fue un momento clave a la revolución. La toma de la Bastilla y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Toma la Bastilla el 14 de julio de 1789. La situación se volvió más tensa en París, donde la gente estaba furiosa por la falta de alimentos y la presencia de tropas reales cerca de la ciudad. 14 de julio, una multitud asaltó la prisión de la Bastilla, un símbolo de la opresión real, en busca de armas y pólvora. Esta acción es considerada el punto de inicio de la revolución y el 14 de julio celebrado en Francia como su día nacional. La familia real fue trasladada de su palacio en Versalles, París, donde vivía bajo la vigilancia en 1791 e intentaron huir del país para organizar un contragolpe, pero fueron capturados y traídos de vuelta a París, lo cual destacó una crisis de confianza en el rey. Proclamación de la Primera República en 1792, las tentaciones se intensificaron y en septiembre de 1792 la monarquía fue abolida y se proclamó la Primera República Francesa. Esto fue un cambio histórico. Por primera vez el pueblo francés rechazaba la monarquía y asumía el poder político. En 1793, Luis XVII fue juzgado por traición y ejecutado en la guillotina. Poco después comenzó un periodo conocido como el Reinado del Terror, dirigido por el líder Joaquino Robespierre, bajo el pretexto de proteger la revolución. Miles de personas fueron ejecutadas, incluidas figuras políticas y ciudadanos comunes acusados de conspirar contra la República. El terror se caracterizó por el uso intensivo de la guillotina y por una vigilancia extrema. Se estimaba que unas 40.000 personas fueron ejecutadas en este periodo, aunque fue una fase brutal. Algunos historiadores la ven como un intento desesperado de mantener la revolución en un contexto de guerra y caos interno. En 1794 la situación se volvió insoportable y Robespierre, el principal arquitecto del terror, fue arrastrado y ejecutado. Esto puso fin al reinado del terror y permitió que se sugiriera un nuevo gobierno conocido como el Directorio. Sin embargo, el Directorio no logró estabilizar el país. La situación de caos, junto con la popularidad de un talentoso general, Napoleón Bonaparte, condujo un golpe de Estado en 1799. Napoleón se proclamó primer cónsul y marcando el fin de la Revolución Francesa y el inicio del periodo napoleónico. Abolición del feudalismo. Con la revolución se obligaron los privilegiados y la nobleza del clero. Las estructuras del poder que otorgaban derechos especiales a unos pocos fueron reemplazados por la idea de igualdad ante la ley. Una nación revolucionaria para la época. Nacimiento de la ciudadana moderna y los derechos humanos. La Declaración de los Derechos del Hombre
y el ciudadano se convirtieron en un símbolo de los derechos fundamentales. La Iglesia perdió gran parte de su poder y el Estado comenzó a verse como una entidad laica, independiente de la región, establecimiento del Estado moderno. Los principios organizativos surgieron de la Revolución Francesa: gobierno representativo, administración pública organizada, códigos civiles, se sentaron la base del Estado moderno. El Código Napoleónico, por ejemplo, que fue implementado posteriormente, sigue siendo una referencia en el derecho civil de muchos países. La Revolución Francesa sigue siendo uno de los eventos más analizados y debatidos de la historia, y su legado continúa influyendo en las sociedades y en los movimientos sociales de hoy. La Revolución Francesa fue un proceso complejo y contradictorio, que se buscaba libertad, igualdad y justicia, aunque a veces recurrió a la violencia y al autoritarismo. Sin embargo, sus ideales de igualdad y la libertad son fundamentos de la democracia moderna y de los derechos humanos. También nos dejó una lección sobre los riesgos de los extremismos en la búsqueda de la justicia, ya que el terror mostró cómo las revoluciones pueden desviarse hacia la representación.